Me acompaña la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, compañera aquí de Next Noticias, y una persona de casa. Bienvenida, Dinosca. Y nos hace el honor y el placer que me da verte ahora como Premier de la República. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Y buenos días a todos en sus hogares. Bueno, pues empezar por el principio, porque dentro de los temas que está tocando el Ministerio de Gobierno, uno que está provocando mucho ruido desde hace mucho tiempo es el tema de correos. ¿Qué va a pasar? Porque hay gente que dice, bueno, tengo un paquete que tiene meses de estar en Panamá y no salir porque dice que no le pagaban a la aerolínea y obviamente correos es algo que debe reformarse pues radicalmente. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para Totalmente. Correos? De hecho, el director que tenemos actualmente, su visión en conjunto con la visión del presidente de la República, es modernizar el sistema de correos. Nosotros veíamos un ejercicio, nos cuesta alrededor de 8 millones de dólares mantener los correos en las condiciones que están y solamente nos representa 2 millones de dólares a las arcas del Estado. Entonces, ha estado un total abandono. Tenemos que ir al rescate de los correos, transformar el sistema y, como ha dicho también el presidente, nos toca cumplir con los compromisos, porque hay pagos, hay cuentas que no se les ha dado curso y lamentablemente pues esto mantiene colapsado el sistema de correos actualmente. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Es decir, ¿en qué ustedes han visto que van a convertir Correo? ¿En un courier nacional, que puede ser? ¿En que Correo se convierta, tal vez, o delegue sus funciones internacionales en una compañía internacional de courier? Es decir, ¿cómo lo ven? Mira, importante también entender que el tema de correos hay que verlo desde la perspectiva del cumplimiento también de tratados y acuerdos internacionales que hay que respetar. Nosotros tenemos que ir dentro de la línea de ese marco legal que nos obliga a nosotros a dar un servicio de correos y telégrafos efectivo que cumpla con la normativa internacional, pero a la vez buscar esas alternativas. Como decía yo ayer en una entrevista, recibimos información de un estado de situación durante transición. Estamos a 3 días de haber entrado a verificar en realidad qué es lo que tenemos, claro, para poder contrarrestar contra lo que nos habían presentado y ya en sitio decidir qué es lo que vamos a hacer. Pero sí, efectivamente, tiene que cambiar. Correos tiene que cambiar, tenemos que entrar a una transformación y buscar esa medida que lo haga más efectivo, más eficiente y que funcione para lo que es el país y los ciudadanos. Otro de los temas que maneja el Ministerio de Gobierno son los gobiernos locales y el rosario de irregularidades que nosotros estamos viendo. Hace un momento estuve conversando con el representante de Parque Lefebvre, que no es la excepción. Es decir, los 26 corregimientos de aquí de la ciudad capital, la mayoría han dicho, lo hemos encontrado nada. Pues esto es un verdadero chiquero, lo que hemos visto, unas oficinas patéticas. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión que tienen ustedes del gobierno local? Que nos ha costado muchos millones de dólares y nadie ha visto que le ha cambiado la vida, excepto al representante y a su equipo. Al resto de la comunidad, los mismos problemas de siempre, los parques hechos un desastre, la propia comunidad quejándose de temas básicos de basura, de estado de las calles, de estado de las veredas, etcétera. Es decir, ¿cómo ustedes ven esa transformación del gobierno local a algo que la comunidad sienta pues como un solucionador de sus problemas y no una máquina burocrática que no sirve absolutamente para nada? Mira, el presidente de la República dio instrucciones bien claras. Vamos a desarticular ese proceso de descentralización paralela que se había establecido. Tenemos que ordenar la casa, como dije, lo que hemos encontrado definitivamente que no se puede volver a repetir, la forma en que se manejaron los fondos a discreción no sé de quién, y definitivamente hay que levantar una investigación, auditorías, de ver cuál fue el manejo que se le dio a esos fondos. Pero más importante es entender que se va de alguna manera a estructurar de una forma que las comunidades de verdad sientan el impacto de sus autoridades locales, empezando por devolverle ese poder a los gobernadores y de ahí hacia abajo ir haciendo el trabajo
en los gobiernos locales. Vamos a empoderar a los gobiernos locales. No va a ser sencillo, no va a ser rápido, no va a ser fácil, pero hay un plan. Y vamos a entrar a poner en orden porque definitivamente los recursos se despilfarraron y no llegaron a donde tenían que llegar. No llegaron a donde tenían que llegar. Porque hablando de despilfarros, tal vez un experimento que resultó ser un fracaso rotundo en todo el país es el hecho de los jueces de paz. Es decir, alguien sin autoridad, sin ganas de solucionar los problemas y que supongo que había costado también la millonada para no servir absolutamente para nada. Todo el mundo, si uno lo ve, va a Reján, va a Chorrera, va a Caracas, va a David, va a Bocas del Toro, todo el mundo tiene quejas de los jueces de paz. Es decir, ¿qué hacer con esa figura? Mira, nosotros, ahora que hemos entrado, hemos visto, tenemos direcciones que existen solamente para llenar, como quien dice, un espacio, un nombramiento más. Si tú no tienes una dirección, por ejemplo, de justicia comunitaria, que sea efectiva, nosotros no vamos a poder avanzar en lo que se tenía pensado inicialmente con esa ley. Era de alguna manera poder descongestionar, poder coadyuvar a solucionar problemas comunitarios y que eso no pasara a otras esferas. Lamentablemente, Fernando, pues la ley que tenemos dejó de ser funcional, se ensayó... No es que dejó de ser funcional, Dinoja, tú eres abogada y sabes que es una ley que nunca fue funcional, es una ley que nació muerta. Es correcto, ¿no? Y ahorita mismo también había un proyecto que se presentó en asamblea, se le dio creo que hasta segundo debate, el proyecto 900, que hacía una transformación de lo que era la ley de justicia comunitaria. Pero en los puntos que debía enfocarse esa ley, no abarcó ninguno. Entonces lo que vamos a hacer es retirar, volver a revisar, replantear qué es lo que se espera y definitivamente que tiene que ser una ley que funcione para la comunidad, no puede ser solamente para tener un nombramiento, llenar espacios y que sean los cuarteles de invierno de cualquier institución, eso no puede ser. No puede ser. Bueno, lo espeso del Chicheme, sistema penitenciario, pues yo creo que ahora mismo debe ser el momento cúspide de cantidad de privados de libertad que hay en todos los centros de detención del país. Bueno, ¿qué va a pasar con esa nueva cárcel de Colón? ¿Cuándo se va a poner a funcionar la megajoya como debe estar, como se planteó en su momento? ¿Qué va a pasar pues, con las cárceles de La Chorrera, por ejemplo, o de David, o del área de Azuero? Es decir, se está pensando también utilizar a los privados de libertad para trabajos comunitarios, como se hace en el resto del mundo. Es decir, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre el sistema penitenciario en general? Mira, vienen cambios profundos. Tenemos una deuda con el sistema penitenciario. La población, que es lo que le estoy diciendo, el sistema nuestro estaba preparado para tener 14.000 privados de libertad. Actualmente tenemos 24.000, ya llegando a los 25.000. Y esto sigue en aumento porque si vemos todos los días salen operativos donde estamos cayendo en una situación, las detenciones preventivas. Existen en el catálogo de las medidas cautelares personales cualquier cantidad antes de llegar a una detención. Bueno, nosotros hemos sido víctimas de... Conocemos cuál es la realidad. La realidad de estos de fiscaluchos y un montón de gente que abusó de todo esto. Mira, yo creo que aquí tenemos que ir a un cambio de mentalidad también incluso por parte del Ministerio Público, porque no todo puede caer en detención preventiva y tenemos que entender que hay situaciones, hay tipos de delitos. Si bien es cierto, todo delito, toda acción que esté dentro del Código Penal es grave, porque si no, no estuviera allí, no todas ameritan, mientras que se está en un proceso de investigación. Y como bien dice el Ministerio Público, investigaciones incipientes, estar cayendo en decretar detenciones preventivas o solicitar por parte del Ministerio Público detenciones preventivas. Y nos están colapsando el sistema. Solamente en detenciones preventivas, la última vez que yo hice la revisión, teníamos 4.000 privados de libertad que ni siquiera están, o sea, se les acaba de hacer una imputación, están dentro de un proceso de investigación. Y mira, una realidad, muchas veces estos casos cuando llegan a su fase de juicio terminan en absolución de la persona. Y hemos tenido una persona 6 meses dentro de nuestro sistema. ¿Qué sucede? Tampoco el sistema te permite tener a ti
un espacio para esas personas que están en detención provisional. No existe. No. ¿Con quién los tienes? Con personas en cumplimiento, donde tú te vas a encontrar homicidas, narcotraficantes. Entonces, por el instinto de sobrevivir 6 meses dentro de ese sistema, te lleva a que vayas aprendiendo prácticas que no conocías y que no tenías. Entonces, hemos convertido el sistema en depósito de personas. No se trabajó en programas de resocialización para llevar un nuevo ciudadano a aquellos que ya cumplen su pena, y encima de eso estamos combinando, mezclando personas que mantienen su estado de inocencia dentro del sistema. Y eso es un error, no puede ser. Incluso la persona que está por una detención provisional, donde tiene su estado, su presunción de inocencia intacta, porque no olvidemos que es el Ministerio Público el que tiene que probar esa responsabilidad. Es decir, que aquí se invirtió esto, que tú tenías que probar tu inocencia y no que ellos tendrían que probar tu culpabilidad. No funciona de esa manera, el sistema no es así, y al final tenemos una responsabilidad porque le llega a pasar algo a esa persona que está dentro de una investigación, que no tiene una condena en firme y ejecutoriada, y el sistema tiene un problema. El Estado tiene un problema, porque has afectado a una persona en su integridad, la privas de su libertad y además la pones en riesgo. Y nosotros tenemos que adecuar el sistema para hacer lo que está llamado a hacer. En cuanto a lo que me preguntaba de los programas, pues por supuesto, existen en el mundo una evolución de lo que es el sistema penitenciario. La persona está cumpliendo una pena, pero también, como yo digo, la pena es privación temporal de la libertad, pero no es la pérdida de dignidad. Afuera nosotros también tenemos que ocuparnos de esas familiares que guardan relación con la persona que está privada de libertad. Incluso nosotros dentro de la legislación laboral contemplamos que un privado de libertad puede trabajar. Nosotros tenemos que caminar hacia allá, no solamente hacer el trabajo por conmutación de pena. Si tú estás haciendo un trabajo que produce, tienes el derecho... que está por pensión alimenticia, si lo metes preso, no va a pagar nunca la pensión. Entonces tienes a un menor, donde impera también otro principio que es el interés superior de ese menor, donde se convierte automáticamente, al tener a la persona pues que debe el padre o la madre, en una situación automáticamente lo conviertes en un menor en riesgo. Y nosotros también tenemos que ocuparnos ahí. Entonces es un trabajo donde ya es hora de empezar a trabajar de forma integral, no cada quien hacer su parte sin considerar las consecuencias a futuro. Y esto nos convoca a todos, niñez y adolescencia, ¿no? Órgano judicial, Ministerio Público y Ministerio de Gobierno. Entonces nos tenemos que encaminar a eso, a tomar las medidas que tengamos que tomar en conjunto y empezar a articular y tomar decisiones, porque en verdad se han tomado muchas decisiones que hay que revisar, qué fue lo que se hizo en el gobierno anterior, sobre todo en este tema, esta dinámica de construcción de cárceles, no pensando de una manera efectiva. Creo que tenemos una oportunidad de oro para empezar a replantear decisiones, pero de forma inteligente. Porque, por ejemplo, la cárcel de Colón, yo creo que tal vez Mount Hope sea el símbolo del desastre que es el sistema penitenciario panameño. Totalmente, y está paralizado. Entonces tenemos que entender por qué está paralizado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la responsabilidad de parte y parte? Y ahí es donde vemos, hemos tomado decisiones. Mira, cosas que me han pasado a mí. No puede volver a pasar que tú digas que vas a comprometer una obra, vas a decidir empezar una obra cuando tú ni siquiera tienes los recursos para hacerlo. Ha sido la norma en los últimos años. Y pronto, pues... y lo peor de todo es tener obras y paralizarlas y bueno... Y sencillamente nadie sabe por qué. O sea, no podemos seguir afectando las finanzas públicas de esa manera. O sea, tenemos que ser... yo pienso que es, como te decía, la oportunidad de oro para empezar a tomar decisiones inteligentes, que creo que es lo que ha faltado por mucho tiempo en muchas instituciones. Y que la gente entienda de verdad qué es lo que está sucediendo. Nosotros acabamos de entrar, la gente me pregunta qué van a hacer, cómo van a activarse, pero también hay una realidad. Existe una serie de decretos, existe una serie de convenios que se han firmado, que ahora nosotros tenemos que empezar a limpiar lo que se hizo para poder nosotros accionar. Entonces, por eso se pide un poquito de paciencia. Dice el presidente, las cosas no están bien, pero pueden estar, vamos a solucionarlas. La cosa pinta bien. Entonces vamos a empezar, tengamos un poquito de paciencia, porque lo primero es empezar a poner en orden
lo que nos dejaron en tanto desorden. Cuando tengamos el escenario claro, que no debe ser mucho porque tampoco es que tenemos demasiado tiempo, porque las necesidades son infinitas y ahorita mismo el tiempo es muy corto. Vamos a empezar a intervenir pronto, un poquito de paciencia y que nos permitan también ver el estado real. Porque en transición nos pasaron una verdad, pero siempre las verdades tienen otros puntos de vista. Entonces viene la verdadera verdad de lo que nos estamos encontrando en sitio. ¿Deudas? ¿Cuánto te dejaron en deudas al Ministerio? Mira, ni siquiera lo tengo claro. Yo sé que ahorita mismo todo lo debo. Sé que tengo un montón de proyectos andando, todo lo debo. Sé que me decían, hemos avanzado, se han hecho inversiones millonarias, pero fueron pensadas solamente, quizás, no sé, para los 5 años y algunas solamente para el último año. Entonces, ¿qué va a pasar con todo para poderle dar continuidad a esos proyectos que ya nos costaron? Nos va a tener que sentarnos a negociar todas las partes y cada quien pues aportar su grano de arena porque el país hay que sacarlo adelante. Porque yo creo que si hay algo que caracteriza a cualquier institución del gobierno que se precie de tal, es tener un montón de chatarra, de carros destartalados afuera de su institución. Eso obviamente también, los descartes en el Ministerio de Gobierno deben ser infinitos, ¿no? Cualquier cantidad. Y lo más triste es, yo tengo, por ejemplo, en flota de vehículos, tengo que hacer descarte, pero resulta que no tengo el motor. Vamos a descartar, pero entonces empezamos en... Hay chasis, pero no hay motor. Es correcto. O sea, lo que estuvo pasando, no puede volver a ocurrir. Entonces, es importante poner en orden esto. Tenemos que entrar, por ejemplo, por lo menos en mi ministerio, ya empezamos auditorías internas. Vamos a ver, porque tampoco podemos, mientras que estamos revisando lo que ocurrió, estar mirando por el retrovisor cuando el país tiene tantas necesidades. Sí, pero lo que no puedes empezar es que es tóxico. Llegar a un lugar, por ejemplo, Juan Carlos Navarro mandaba el video del estado del Ministerio de Ambiente y es que debe dar grima llegar a un lugar que parece un cementerio de cosas. Sí, es doloroso. De verdad que cuando tú ves lo que pasó, yo todavía estoy tratando de entender qué fue lo que pasó. Imagínate, y tenemos al equipo dando explicaciones. Mira, no, y lo peor de todo es que nunca antes el gobierno de Panamá manejó tanto dinero. Tantos recursos. Como este quinquenio. Y de la forma, por eso te digo, o sea, al final yo necesito empezar a accionar, intervenir en las necesidades del país, mientras que Auditoría Interna empieza a revisar qué ocurrió y nosotros en conjunto, como gobierno, empezar a ver cómo vamos a reactivar el país, cómo vamos a rescatar el país, porque en verdad era el eslogan de campaña, sin embargo, hoy por hoy es nuestra realidad, vamos a un rescate, porque la situación, como dijimos, está mal, pero la cosa no pinta del todo mal. Vamos a ver cómo intervenimos en esto. Bueno, ¿cuántas personas trabajan en el Ministerio de Gobierno? Cualquier cantidad. La planilla de nosotros era 3.000 y tanto y todavía estoy buscando gente que nos fue apareciendo de último minuto, posiciones que tú veías creadas de repente, aparecían 800 personas donde no deben estar, me faltan abogados en un lugar y tenías abogados prestando servicio en lugares donde no se necesitaban. Planilla está abultada, innecesariamente, salarios que no entendemos tampoco por qué se estructuraba de esa forma. Entonces ahora tenemos que entrar también a intervenir esa estructura, porque tú no puedes permitir que la cosa pública se maneje de esa manera. La ventaja que tenemos es, gracias a Dios, pude conseguir un equipo también con un alto perfil para entrar a ver el tema administrativo, tema de contrataciones públicas, tema de estructura de la organización en materia gubernamental y ayudarme a poder, por lo menos dentro de estos primeros 6 meses, atacar ese problema de cómo nos vamos a estructurar, porque sin estructura tú no funcionas. Claro. Tenemos que estar en orden. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Dinosca, toda la suerte del mundo para ti. Conozco tu capacidad. Bueno, trabajamos aquí juntos por un tiempo, así que pues, esperemos que la cosa pinte bien. Así va a ser, Dios primero. Así es, Dinosca Montalvo, ministra de Gobierno.